Hola Freddy, muy buenas tardes. Gracias por venir a este podcast. No, gracias por la invitación, Gustavo. Un placer estar acá. Un placer para mí también. Oye Freddy, estábamos conversando recién fuera de cámara y me parece un tema súper interesante para que conversemos acá. Hace rato tú vienes trabajando en medios independientes, haciendo podcasts, programas de política. ¿Cómo has sentido que has ido generando ese espacio y cómo crees que ha sido la recepción de la audiencia? Bien, bien. Ahora estamos con Vía X, estamos haciendo stock disponible, ya no me acuerdo en qué temporada. Y lo más lindo de hacer un programa así es sentir que la gente cuando te lo agradece, ¿no? Hemos salido con el profesor Peralta a regiones o con Mauricio Daza y la gente cuando se acerca no te dice solamente, oye, bueno tu programa, sino que gracias por lo que están haciendo, ¿no? Y en eso Vía X nos ha dado una libertad también, como dentro de la necesidad de hacer temáticas mucho más amplias también, ¿no? Claro, porque por lo demás cuesta mucho encontrar esos espacios en la televisión abierta. De pronto en internet se han podido quizás generar algunos espacios, pero en la tele es difícil. Sí, ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, es una problemática de la democracia occidental, ¿no? Porque por un lado los medios son propiedad de grandes grupos económicos o son financiados y subsisten por el auspicio de los grandes grupos económicos. Por lo tanto, los medios tienen que, dentro de sus libertades editoriales también, y necesarias libertad editorial, también tienen que velar porque puedan ser financiados y poder subsistir. Claro. Por eso que en las grandes democracias también existe la televisión pública, sabiendo que la libre expresión y la diversidad es clave para la democracia, si no, no la tienen. Y nosotros estamos en un punto, Gustavo, también muy interesante de repensar entonces qué es lo que es nuestra televisión pública, ¿no? En vía a mejorar nuestra democracia. Y creo que en Chile no tenemos televisión pública, tenemos un canal estatal, pero no tenemos la visión de lo que es realmente una televisión pública. Sí. ¿Qué pasa con TVN? Ya que tocamos ese tema, porque ya de décadas que vienen crisis, constantes crisis, cada cierto tiempo aparecen noticias de que el déficit económico. ¿Qué pensáis tú que pasa ahí? Mira, yo trabajé 10 años en TVN, en prensa y en producción, que son los dos grandes mundos de TVN. Y lo mejor que tiene TVN es su gente, y también una buena infraestructura. Tiene un gran equipo, pero el problema de TVN está en su, si tú querías, en su esencia, ¿no? Porque es un camello. TVN es un canal que es público, entre comillas, ¿no? Pero que se tiene que autofinanciar. Y eso es un oxímoron, ¿no? Una televisión pública que tiene que autofinanciarse deja de ser televisión pública porque queda en manos, y como lo conversamos recién, del auspicio del gran poder económico. Sí. Y entonces la libertad que eso permite puede llegar a ser manchado, ¿no? por intereses que están más allá de la verdad o de la objetividad o del sano ejercicio del libre albedrío, que es lo que debiera también apostar un canal público, ¿no? Sí. ¿Y tú le ves una salida por lo pronto? Porque hay quienes dicen de venderlo. De hecho, ahora que estamos en periodo de campaña, igual ha sido tema de los candidatos. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que así como está no tiene futuro, ni siquiera tiene mucho presente, ¿no? Porque ya es una realidad que hay que ponerle plata. Pero la gente se pregunta, con mucha razón, ¿no? La ciudadanía, el contribuyente, claro. ¿Por qué vamos a poner nuestro dinero en un canal que es igual al otro, ¿no? ¿Por qué? Si ya, ¿para qué voy a ver un matinal acá si lo mismo lo puedo ver en otro matinal, ¿ah? Y de otra manera? Entonces, la única forma, y esta discusión es muy sana, y lo he visto desde la derecha hasta la izquierda, la única manera de darle respuesta a esto es sentarnos y decidir qué entendemos por televisión pública. Y ejemplos buenos hay en todos lados, ¿no? Tenés la Deutsche Welle, tenés la BBC, no sé, tenés la RAI, etcétera, ¿no? La televisión española. Entonces, no es cosa de inventar un huevo acá, no estamos descubriendo el fuego con esto, estamos tratando de ver cómo es la realidad de otras democracias occidentales que han hecho con su televisión pública. Sí, como encontrar esos referentes. Sí, para mí el mejor referente es la Deutsche Welle y todos los canales públicos que tiene Alemania, incluso la manera en cómo se financian, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Hay una decisión política, ¿no? Básicamente. Sí, no vaya a ser cosa que alguien quiera chocar el Ferrari para venderlo por partes, ¿no? Claro.
Oye, Freddy, bacán. Quería, hoy día, cuando investigaba para que tuviéramos esta conversación y conversaba acá con el equipo, nos dábamos cuenta que en tu carrera, tú corrígeme, pero yo veía como dos grandes mundos, que Sí, era la política y la música, el sí, rock, y que todo eso confluye en las comunicaciones. sí, sí. Y caché, yo no desconocía que había sacado un libro de Víctor hace muy poco. Sí, el año pasado o antepasado, no sé, pero está el último. Sí, coméntame cómo fue, me gustó mucho, de hecho me gustaría poder revisarlo. Sí. Bueno, primero, el rock es un movimiento político, el movimiento político más importante posguerra, a mi modo de entender, y así hacía unos seminarios en algunas universidades y lo trataba sobre la sociología política del rock, ¿no? Mm, Y a partir de eso se me juntaron los dos mundos y los artistas son agentes políticos, ¿no? sí. Y la política es un arte y del escenario del poder, ¿no? Los Mm, políticos son artistas en el escenario del poder. Y cuando venía para acá, que esto está justo al frente del servicio médico legal, sí. ¿no? El servicio médico legal es uno de los escenarios protagonistas del libro de Víctor, porque lo que yo cuento básicamente en ese libro, además de su historia o mezclado con su historia, es la forma, Gustavo, que se rescató el cuerpo de Víctor. Y en eso, un joven de 23 años de esa época fue clave, un héroe, para que Víctor no fuera otro detenido o desaparecido más. Porque ese joven trabajaba, lo mandaron a trabajar en la dictadura a fichar cadáveres, porque él trabajaba acá en el servicio de identificación, Ya. fichando las manos de los niños, o sea, poniéndole la huella a los niños para sacarle su carnet. Y él nunca había visto un muerto, jamás en su vida, imagínate, te digo, 23, 22 años. Y lo mandan a este macabro escenario en el servicio médico legal que está aquí, lleno de cadáveres que la dictadura iba botando en el Wow. suelo, en el patio del servicio médico legal. Y ahí un amigo de él descubrió el cuerpo de Víctor. Y él lo identificó, y al identificarlo lograron ir a donde su viuda, arriesgando su propia vida, y no solamente avisarle a la viuda, sino que ayudarlo en ese momento también macabro y de estado de sitio, ¿no? Con militares rodeando todo, incluso el servicio médico legal, lograron rescatar el cuerpo y enterrarlo al frente, acá al frente en el cementerio general, ¿no? Qué Toda esa increíble. historia está contada en ese libro con detalle, porque lo hablé directamente con Héctor Herrera, que es este joven que ahora vive en Francia. Ahí rehizo su vida después del exilio. Ay, qué increíble historia. Sí, que nuestra historia está llena de héroes anónimos y es labor también del periodismo, ¿no? Y rescatar a esos héroes Por supuesto. para lo que van dejando hacia adelante, ¿no? ¿Y qué es que yo creo que aquí en Chile todos quienes somos más de izquierda o incluso espero que quienes están más al centro de la derecha respetamos mucho la figura de Víctor. Entonces, preguntarte por qué Mm. quisiste escribir el libro creo que sobra, pero digo, de igual forma, ¿qué sentiste? ¿Qué te convocó? Sí. Pucha, yo creo que nace en mi adolescencia. Yo mi adolescencia la viví en dictadura y la viví también con los primeros eh, protestas en contra de la dictadura. Yo tenía 14, 15 años cuando comenzaron las protestas y en esa época, Gustavo, escuchar una canción de Víctor Jara era un acto de rebeldía, estaba prohibido. Claro. Y me acuerdo que con los compañeros o con algunos amigos íbamos a la calle San Diego, yo estudiaba a la vuelta ahí en el Nacional, entonces íbamos a San Diego a comprar discos pirateados, cassette pirateados en esa época de discos prohibidos de Víctor Jara, que estaban en algunas tiendas, algunas disquerías que estaban ahí en San Diego, los tenían ocultos, porque estaba, como te digo, eso era censura, ¿no? Sí. Y los primeros guitarreos los hicimos sacando canciones de Víctor. Entonces, cantar una canción de Víctor Jara era hacer un acto de rebeldía, Claro. ¿no? Esa fue la semilla que dejó para siempre Víctor Jara. Canto canción que ha sido, que es valiente siempre será canción nueva, dicen en una de sus canciones, ¿verdad? Y así que quedé con ese bicho. Ya había hecho la biografía de Los Prisioneros, que es la primera biografía que se escribe en Chile sobre un grupo de rock, también la biografía de Los Jaivas. Y quería cerrar una triada con la historia de Víctor Jara y puntualmente con esa historia que yo conocía desde los años 90, que cómo había sido rescatado el cuerpo de Víctor Jara. Ya. Y se dio la oportunidad y ahora ya... Pero sentía que no tenía todavía la edad suficiente para escribirlo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y por qué sentí eso? Porque había que vivir más cosas, ¿no? Había que entender más cosas.
A Víctor lo acribillaron, lo asesinaron cuando tenía 44 años, ¿no? Y siempre fue una persona joven, de hecho era parte de la juventud comunista en esa época, Sí. y muy atento a lo nuevo, muy atento a lo que iba saliendo, muy inquieto, una creación siempre, siempre, siempre joven, ¿no? Vigorosa. Y creo que para entender eso hay que vivir algo también, hay que vivir cosas y hay que recuperar también la juventud que uno lamentablemente se va menguando también, ¿ah? Porque te vas como desencantando de muchas cosas. Finalmente yo creo que el estado de sentirse viejo es un estado de sentirse desencantado. Y es lo que uno tiene que siempre luchar, ¿no? De que ese desencanto te haga perder finalmente las esperanzas de seguir adelante y de seguir luchando por lo que uno cree que es lo correcto, ¿no? Claro. ¿Y con qué sensación te quedaste después de escribir el libro? Porque me imagino que requirió investigar aún más a Víctor, más de lo que Sí, lo conocemos normalmente. sí, sí. Bueno, además de Víctor, investigar sobre una época. Mm, Y tú sabes y fue también lo que me pasó con el estallido, las víctimas de la dictadura fueron jóvenes. El 80% o las 3/4 partes sí, más del 70% al menos de los asesinados por la dictadura fueron menores de 35 años. mm, Entonces, los jóvenes se llevaron el peso de eso, ¿no? Y esto fue también un homenaje, como lo digo en el libro, un homenaje a la juventud chilena. Y un homenaje a sentirse joven, a lo que estamos hablando recién, sí. ¿no? De aquellos que no pierden el fuego de seguir adelante con sus ideas, ¿no? Si es que piensan que con esas ideas mejoran su país o su sociedad, ¿no? Sean del lado que sean, pero seguir adelante con ese deseo, ¿no? Mm, De sentirnos parte de algo, de sentirnos parte de una sociedad y de luchar por eso, ¿no? sí, sí. Qué bonita la reflexión, qué bonita. Oye, Freddy, ya que toca el tema en este podcast, es un tema obligado, yo creo que en todos los capítulos, aunque sea lo conversamos un ratito. Mm. ¿Cómo viviste el estallido social? Sí. Desde esta lógica que tú me planteas, ya venías de una matriz política bien clara. Mm. ¿Sentiste que el estallido social era algo que era previsible? ¿Se veía venir? Uf. Primero lo sentí como, a ver, desde lo profesional te voy a hablar, ¿no? Me pasó que en un momento sentí que había que tomar un camino, había que tomar un bando respecto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y sobre todo después de lo que a ti te pasó, Gustavo, y a muchos jóvenes, más de 400 jóvenes. Y, me pasó algo que dije que podía tener consecuencias para mí, pero que ya a mi edad era una forma de también señalar un camino desde lo comunicacional. Sí. Yo tengo un hijo de tu edad, por lo tanto. Y además me pareció estar viviendo muchas cosas que pensé que nunca más iba a vivir en mi país. Me acuerdo cuando escuché una noticia de un grupo de un piquete de carabineros que había entrado disparando a un colegio de niñas, el Liceo 7, ¿no? Sí. Balines, lo que sea, ¿no? Pero yo dije, chuta, ¿esto cómo puede estar pasando? O sea, es impresionante. Pueden ser cosas que uno va dejando atrás, pero ahí te das cuenta de la fragilidad fragilidad del concepto de la democracia, ¿no? La fragilidad de la libertad, que se puede perder en manos de otras personas que creen que están luchando por algo que ellos consideran libertad. Y eso, así viví todo ese proceso, ¿no? Un proceso de violencia y un proceso donde el sistema actuó muy bien para plantarnos también una realidad. Hay una frase de Lennon, ya que estamos hablando de política y rock and roll, que dice que lo que va a hacer el sistema contra ti es hacerte violento, porque haciéndote violento te puede controlar. Todo esto a raíz de las protestas de Vietnam, ¿no? Que querían expulsar a Lennon de Estados Unidos, Nixon. Y es cierto, tienen toda una mecánica para eso. Y el estallido finalmente, y como no lo digo yo, lo dijo la entonces primera dama, o lo dijo incluso connotados empresarios, hizo repensar que Chile es un país que tiene muchos privilegios. Porque en la macroeconomía Chile es un país modelo, pero en la micro
economía nos hemos dado cuenta que la riqueza está muy concentrada, Sí. que el 1% tiene prácticamente la mitad de la riqueza en Chile, que creo que hay 2 países africanos que tienen más concentración de riqueza que nosotros, y que finalmente, y como me lo dijo una vez un profesor un sociólogo, la sociedad no se divide solamente entre ricos y pobres, ¿no? Es que es medio anquilosado. Se divide entre incluidos y excluidos. Y somos un gran país, la macro, pero para un pequeño porcentaje de personas. El gran porcentaje no vive las cifras macroeconómicas que Chile muestra al mundo. Y eso creo que produce también sociedades disgregadas y produce este tipo de estallidos que ojalá nunca se volvieran a repetir, ¿no? Sí. Sí. Y yo he estado pensando, reflexionando en torno a eso el último tiempo. Pareciera que de hace muchos años atrás, uno podría ver el 2006, 2011, este modelo ya estaba como sacando chispas, como de repente como que había microexplosiones. Y después ya el 2019 estalla y vienen los procesos constituyentes. ¿Cómo los viviste? El primero, sobre todo, ¿cómo fue para ti desde el inicio? ¿Qué sentiste? Sí, son esas cosas que te van, como te decía antes, te van haciendo perder la esperanza, ¿no? Porque, bueno, de partida lo viví lejos, estaba viviendo en otro país, estaba lejos, muy lejos de Chile, por circunstancias ajenas, laborales, básicamente. Entonces lo miré a la distancia, en el momento de votar. Viajé 150 kilómetros para votar en un consulado. Lo viví con esperanza y lo viví con desazón. Creo que de alguna manera en la historia de Chile hemos tenido muchos procesos así, de un poco de esperanza y de desazón. Y la desazón no es por haber perdido una gran oportunidad solamente, sino en la manera en cómo la perdimos. Creo que más allá de las fake news o de la inmensa capacidad de medios que tiene un sector en Chile sobre otro sector de pensamiento, creo que hubo también muchos errores propios de un sector que uno se siente más representado que otro, y lo peor de todo es que nacen de la soberbia. Creo que es un aprendizaje, si tuviera que poner un resumen potente, de que con soberbia finalmente nunca se va a lograr nada, todo lo contrario, ¿no? Y también sentir que hay mucha violencia incubada en nuestro país. Hay mucha violencia dentro de esta aparente calma. Recuerda que el presidente Piñera decía poco tiempo antes que esto era un oasis. Sí. Y yo creo que eso lo piensa mucha gente. Y mucha gente cree que eso es cierto. Y ojo, puede ser solamente una calma, pero hay un riesgo en creer que la calma lo es todo, porque esa calma puede estar incubando tempestades como lo vivimos. Y nuestro deber cívico, ciudadano, responsable, seamos del lado que sea, y aquí recuerdo nuevamente las palabras del gran empresariado y de la señora Morel de ese momento, es darnos cuenta de que hay que abrir válvulas de solidaridad o de entendimiento para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque siempre los perjudicados son los jóvenes. E incluso carabineros jóvenes que mandaban también a un trabajo y que hay una violencia de Estado que a lo mejor ellos tampoco querían, ¿no? Pero también tenían que cumplir con eso, ¿cachai? Entonces creo que aquí hubo una violencia desatada que es responsabilidad de quienes debieran entender que eso se puede controlar y se puede prevenir, como lo han hecho también otras democracias que han sufrido estos mismos horrores, ¿no? Sí. Sí. Estaba pensando ahora, Freddy, mientras te escuchaba, hay quienes temen para el futuro, que al tener un gobierno de corte más progresista o que quiera cambios más profundos, hay una respuesta conservadora, como ya ha pasado en otro momento de nuestra historia, como en dictadura o en estallido social. ¿Cómo ves eso tú hacia el futuro? Porque uno podría decir, no sé si lo dijiste ahora al aire o antes, como la historia como un loop, que pareciera que se va repitiendo. Sí, tenemos que aprender de eso. ¿Cómo lo ves tú? Primero, no podemos vivir con miedo, porque
el miedo es la mejor manera de controlar a la gente. Tenerle miedo a algo, ¿no? El miedo al más acá o el miedo al más allá. Y el miedo más, porque es un sentimiento muy inherente al ser humano, es un sentimiento primigenio, el miedo. Pero gracias a que alguien logró vencer el miedo y convencer a otros, salimos de las cavernas, ¿no? Y hemos podido avanzar. Creo que el progresismo, que los progresistas y los conservadores ambos son necesarios en una sociedad. Los progresistas mueven el barco hacia adelante y los conservadores hacen que no se mueva tan rápido para que no se dé vuelta. El problema es determinar en qué momento de la sociedad es más necesario una cosa u otra y cómo se va equilibrando eso, ¿no? Yo me considero un progresista porque creo que las sociedades que se van moviendo de alguna manera permiten que no se estanquen las cosas y que la sociedad fluya hacia nuevos porvenires, ¿no? A los cuales no les tengo miedo. Pero claro, siempre va a estar la reacción en que uno espera siempre que esa reacción sea dentro de los términos democráticos, ¿no? Y lógicos. Por eso esto es una democracia. Sí. Y por eso en un parlamento deberán estar representados todos los signos que realmente juegan a este tablero democrático, ¿no? Que es una gran batalla, pero de las ideas. El problema es cuando surge el fascismo. Claro. Y el fascismo es como un herpes en una sociedad. Siempre está ahí, ¿no? Esperando aparecer. Y hay sociedades, y lamentablemente parece que la nuestra es así, donde está muy a flor de piel. Y donde hay un grupo que está dispuesto a bombardear nuevamente la moneda si fuera necesario, ¿no? Como lo dijo un candidato presidencial. O sea, es un país que no se entiende que un candidato presidencial diga algo así, ¿no? No. Que estaría dispuesto a que Chile pasara todo lo que pasó. Y sin ningún tipo, y lo dice con toda certeza, ¿no? Ni siquiera lo duda. Y hay otro candidato presidencial también que piensa más o menos lo mismo, pero no lo dice tan abiertamente, porque puede ser presidente, como Kast. Y otra candidata que no sabemos bien realmente, de entre devaneo y devaneo, qué es lo que se señala al respecto. Sí. Por lo tanto, la democracia es una cosa que debemos cuidar, porque en todos los sectores hay demócratas también, ¿no? Yo conozco gente, tengo gente que le estimo mucho, que piensa muy distinto a mí, pero sé que son demócratas y son muy respetables por eso, ¿no? Sí, es verdad. Oye, Freddy, ¿cómo estáis viendo este año de elecciones? ¿Lo estáis siguiendo? Sí, claro. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas? Bueno, trabajo en eso también porque vivo de la actualidad, ¿no? pero lo veo como algo inédito, Gustavo, ¿eh? Veo como que hay un gran peligro y una gran oportunidad a la vez. A ver. Que es que tú cachai que es como los chinos cuando hablan de crisis, hablan de peligro y oportunidad a la vez. Estamos en un momento de crisis. Ya. Que tiene que ver mucho con... Creo que no hemos cerrado el ciclo del estallido social. Creo que estamos viviendo aún esa crisis. Creo que todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos vivido en los últimos ya casi 6 años, 6, claro, Sí. estamos dentro de una crisis. La Revolución Francesa duró décadas, ¿no? Que incluso terminó con emperadores nuevamente, pero después le dio la mirada a todo el mundo republicano de Occidente, ¿no? Esa revolución que fue también tan violenta. Por lo tanto, estamos dentro de un proceso que hay muchos sociólogos y cientistas políticos que quieren interpretarlo, pero estamos dentro todavía de esa ola, ¿no? No hemos surfeado aún esta ola de crisis. Sí. Entonces no sabemos en qué va a terminar todavía, porque o gana por primera vez y de manera inédita, creo yo, en el mundo, así como Salvador Allende fue el primer marxista en llegar de manera democrática al poder. No sé si una comunista será la primera, habrá habido pues, democráticamente la elección de alguna persona del Partido Comunista, más allá que sea una coalición, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos al fascismo tratando también de llegar a las urnas, y eso no sería primera vez. Ya lo vivieron varios otros países, partiendo por Alemania, ¿no? Y hay un fascismo que se está apoderando en países que fueron cuna también de nuestra propia democracia, que fue el modelo estadounidense, ¿no? Presidencial estadounidense. Pero lo vemos también en el barrio, lo vemos en Argentina, etc. Entonces, estamos en una crisis tan amplia que podemos llegar a dividirnos en una elección entre ambas fuerzas, ¿no? Por un lado, lo inédito, y por otro lado, lo que ya hemos visto, pero con las consecuencias macabras que ya vivimos, y no hace mucho, ¿no? En la vuelta de la esquina.
Sí, ¿no? 50 años, 55 años son la vuelta de la esquina en términos históricos, ¿no? sí, es verdad. ¿Cómo evalúas tú más bien cuál es tu interpretación de por qué Janet ha podido escalar tanto en la encuesta? Te lo digo Mm, porque eh, yo hasta hace 5 o 6 meses atrás yo no veía esta elección perdida totalmente. Como yo decía, bueno, hay hartos aspectos estructurales de la sociedad que nos hacen indicar que pareciera que va a ganar la derecha mm, muy fácilmente. Sin embargo, aparece este liderazgo de Janet que a base de carisma y otros méritos logra convencer, pareciera. ¿Cómo ves tú ese proceso? sí. Hay una definición de la suerte que a mí me gusta. A Hay ver. gente que dice que la suerte es una mezcla entre conocimiento y oportunidad, ¿no? Se produce un momento, si tú quieres, en tu vida que tienes la oportunidad de hacer algo y también el conocimiento de lograrlo Ah, ya. y enganchar ambas cosas. Ya. Esa es la suerte. Pero sin conocimiento o sin oportunidad, la suerte pasaría por encima tuyo. No podría ser parte de ese momento, ¿no? Sí. Y creo que algo así hoy en Chile, por lo menos para los sectores progresistas. Tenemos una muy buena candidata. Hay una muy buena candidata como Janet Jara, ¿no? Que ella es más fuerte que su propio partido y es más fuerte que cualquier partido que vaya a integrar la coalición. Porque en sí logra ella aglutinar a muchas personas bajo su magnetismo y su preparación, por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay una oposición que no tiene buenos candidatos, que ha construido un discurso sobre el miedo, en este caso la delincuencia, y que entre ellos están viviendo su propia primaria de una manera cavernícola. Mm. Mi teoría es que un, un sistema político que se basa en el individualismo tiende a ser cavernícola y comerse entre ellos, ¿no? Y esto hace 100 años lo dijo un escritor en un libro que se llamaba La fronda aristocrática, ¿no? Edwards, que hacía una autocrítica a su sector prácticamente por eso. No hay una sensación de poder hacer cosas juntos porque el individualismo les impide pensar que con la solidaridad o la ayuda del otro es necesaria, sino que con lo de uno basta. Sí. Y lo que estamos viendo ahora es a Kast tratando de hacer desaparecer a Chile Vamos. Y Sí. estamos viendo a Matei viendo cómo la quieren hacer desaparecer a toda fuerza y ella diciendo, yo no sé si voy a votar por estos otros Sí, tipos. pues eso te iba a decir. Hoy día dijo eso, o ayer, no sé. Hoy en la mañana lo dijo en una entrevista en la Radio Infinita. Por lo tanto, está su oportunidad. Pero la oportunidad no sería nada si no tuviéramos el conocimiento y la preparación de una candidata y me imagino, ¿no? De un sector progresista que está viendo que hay una oportunidad de hablar de algo que se creía perdido. Y aquí nuevamente, la soberbia es muy mala consejera en la vida y también en la política. Si la derecha cree que tiene el terreno ganado, va a seguir haciendo esto, ¿no? Sí. Pero no se lo contemos a nadie. Oye, Frey, tengo la pregunta del millón. Yo sé que las encuestas no lo dicen todo, pero pareciera que marcan tendencia y las encuestas más serias, de hecho, tienen números parecidos. Entonces uno podría tener de referencia eso. Y si la encuesta fuera, o sea, si la elección fuera este fin de semana, Janet pierde. ¿Quién sabe? No da- Hay un 50% de personas que no saben lo que van a Es votar. que ya, eso es lo que te quiero preguntar. Eso es lo que te quiero preguntar. Pero es Pareciera que- que si los números están como están, no gana. Mm. Pero por muy poco. Y hay mucha gente que no sabe qué va a votar. ¿Cómo crees tú que convencemos a esa gente Sí. que crean que esto es un proyecto bueno para su vida o que les convenza? Yo creo que la primera forma de convencer a la gente es diciéndole que no crean tanto en la encuesta. Ya. Porque la encuesta es un termómetro que produce fiebre. Así está definida en muchas partes. Y por eso, porque las encuestas son termómetros que producen fiebre, en muchas democracias las encuestas son reguladas y autorreguladas. Porque tienen que el levantamiento de una encuesta puede tener un sesgo ideológico muy importante. Y cuando una encuesta X, se llama Perico Los Palotes, se asocia con otro medio o un par de medios más potentes que piensan como ella, logran producir una fiebre, logran meter un concepto y logran construir una realidad.
¿Y qué pasa cuando no se llega a la elección y no es así? Dicen, oh, no, lo que pasa es que la fotografía es un momento. Por Claro. eso que no coinciden los números. Entonces llamaría mucho así a saber leer encuestas como se sabe leer, como hay que aprender a leer medios. Los medios tienen un legítimo derecho editorial y una legítima conducción editorial. Por lo tanto, cuando tú lees un medio que pertenece a cierto grupo o a otro grupo, tienes que saber hacia dónde va esa línea editorial, ¿no? Que es cómo ellos encuadran su propia realidad. Y las encuestas también, ¿no? Hay encuestas que pertenecen a tal universidad, a tal grupo, son financiadas por este otro, viven gracias a que otros grandes grupos económicos les dan trabajo, etcétera, ¿no? Sí. Hay que también saber leer esas cosas, ¿no? Y ojalá cuando uno no dejarse llevar por una encuesta, sino que tratar de ver cuánto hay, 6, 7 en el mercado y ahí sacar un poco algunas correlaciones para tener una idea general. Dicho esto, yo creo que está todo muy abierto, porque en política, la política, así como el fútbol, es de momentos también, ¿no? El partido se define en un momento nomás, que puede ser una jugada, un error, una expulsión. En la política también. Y de repente puedes ir muy bien y tu candidato o candidato se dice algo, le pasa algo y se pierde todo. Bueno, Matei, por cierto, que venía bien la encuesta, que ya uno puede decir serán tan real o no, pero bueno, eso Sí. parecía marcar y se complica en una semana que habla de los muertos. ¿Cómo dijo? No, dijo una serie, fue Inevitable. una terrorista. Bueno, tienes toda la razón, porque eso hace 2 meses, si la elección hubiese sido el mes pasado, Matei hubiese sido presidenta, ¿cierto? Claro. Tenía la banda presidencial. Imagínate Sí. todos los errores y además toda la campaña que según ella le hizo su propio sector, ¿no? Exacto. La ultraderecha comenzó con esta campaña, dice Matei, hoy día anunció una querella en contra de sectores de republicanos que le habrían hecho toda esta campaña de que ella estaba con Alzheimer, Sí. ¿no? O sea, a ese nivel de canibalismo pueden llegar. Y eso es porque se creen que ganaron. Porque ya se están peleando la corona, ¿no? Y todavía la gente no ha dicho nada. Y las personas se dan cuenta de eso, ¿no? Y hoy día Matei dijo una cuestión, pasa, no está, si lo hubiese dicho esto, no sé, Jara estaría en todos los titulares, ¿no? Pero hoy día dijo algo importante. Matei dijo, dudó de la gobernabilidad que Kast le podía dar al país como presidente. Dudó si ella lo iba a ayudar en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, wow, son cosas bastante duras y ni siquiera hemos llegado a agosto, que es cuando se tiene que inscribir las candidaturas, ¿no? Imagínate qué va a pasar de aquí a noviembre, que es primera vuelta, o en diciembre, que es la segunda vuelta. Queda mucho camino por recorrer aún. Queda mucho. Sí, claro. Oye, Freddy, y en un nombre que no ha aparecido, pero que siempre a los analistas políticos de la tele lo vuelve un poco loco porque pareciera que no lo entienden. Parisi. Oh, yo tampoco lo entiendo. Por favor, dime qué significa tú, a ver, como psicólogo. Yo sé que el otro día hice el ejercicio de escuchar entrevistas de Parisi y él, creo que hay 2 elementos importantes del que convoca a la gente. Bueno, su partido se llama Partido de la Gente. Y también hay una cuestión incluso de clases. Hay que vi una entrevista en particular y 2 o 3 veces habla de no, nosotros no somos como los cuiquitos de izquierda ni los cuiquitos de derecha. Hablando, refiriéndose a la izquierda, los del Frente Amplio, a los de derecha, de no sé, de la U. Y yo decía como, oye, pero este tipo, si uno sacando toda esta parte más económica, igual hay una cosa que él intenta convencer, así quizá mi interpretación aquí puede estar errado, pero intenta convencer a cierto electorado que primero está decepcionado de la política y segundo intenta formar el clivaje pobre versus rico, ¿cachai? No sé, esa es mi interpretación, no sé, quizás nada que ver, pero... Sí. Oye, pero volviendo a la historia lo explica todo. ver. Yo, a ver, ¿cuánto? Empecé a votar en los 90, claro. Llevo 35 años votando. Ya. Yo alcancé a votar en el plebiscito del 88, cacha que estoy viejo. y siempre hay un gallo que marca 10% que viene por fuera. El disruptivo. Claro, y la pregunta es hacer lo mismo, ¿no? Siempre hay un tipo así, no sé, Arturo Frei Bolívar. Como que siempre hay alguien que va por fuera, pum, y marca este 10% y bueno, el cura Catapilco si te quería la década del 50. Hay una persona que
que viene con las banderas de que él no es del sistema, él es asistémico. Ya. Hay un público para eso, como, Sí, como hay diría, un votante. claro, como diría alguien del espectáculo, ¿no? Siempre hay un público para eso. Ahora, ¿qué espectáculo vende Parisi? Creo que tiene que ver mucho con el machismo. Creo que tiene que ver mucho con algunos excesos que cometió el progresismo también. Y tiene que ver mucho con un discurso anti-inmigración, porque la fuerza de París, al menos en las votaciones anteriores, había estado concentrada en el norte, Sí. que tradicionalmente era voto más de izquierda, ¿no? Por ser de raigambre minera en esa época. Entonces, es un voto, creo que un voto de castigo, primero hacia el sistema y segundo hacia los excesos de un progresismo que creyó ir más rápido de lo que la gente podía llegar a entender o aceptar. Creo que no me lo explico de otra manera, ¿no? Lo de Parisi, ¿no? Porque el Chile que propone él no me lo imagino, fíjate, no lo entiendo. Entiendo todos los demás incluso. No sé si él tenga tampoco una agenda tan clara de este es mi programa, esto es lo que quiero para el país. Claro, además es bien raro, ¿no? Es una persona que el CERVEL le rechazó una boleta porque se había comprado calzoncillos. Entonces, como... Claro, es lo atípico, es lo que yo, como te digo, siempre no sé si siempre, pero había muchas candidaturas de 10% que apuntan un poco a eso. Oye, Freddy, ¿y estas candidaturas por izquierda? Estoy pensando en el profe Artés y Marco Enrique. ¿Qué piensas tú? ¿Alcanzarán a juntar las firmas? Y si es así, ¿irán a ser actores relevantes o toda la energía se la captó Jara por izquierda y no tienen ni una chance de siquiera subir un poquito? Bueno, yo creo que al haber ganado Jara, sin duda que cerró muchas puertas hacia la izquierda. Distinto si hubiese ganado Toá, por ejemplo, ¿no? Ya, sí. Ahora, el discurso de Artés es un discurso de una izquierda que creo que es pre-caída al muro, ¿no? Es como, lo veo como antiguo, ¿no? Pero el de Marco Enrique es muy interesante. Yo creo que a Marco Enrique uno le debemos harto a los progresistas. Primero el concepto de díscolo. Yo sé, fue el primero que habló de decir y también el concepto de binominal. Fue el primero que usó la palabra binominal, siendo él diputado del Partido Socialista, así empezó. Y también fue el primero que acuñó el término progresista, al menos en la época moderna, ¿no? Esto de hacer un partido que se llame PRO. Entonces creo que ha puesto en la mesa de discusión muchos temas que han sido importantes para la izquierda o para la modernización o revitalización de los conceptos de la izquierda chilena, como concepto, ¿no? Y eso yo se lo respeto harto. Y sin duda que va a conseguir la firma. Yo creo que va a conseguir esas 35.000 y algo firmas que necesita y que espero que una vez que las consiga sea un agente de empuje hacia la tribu, si tú quieres, progresista, que ahora se le sumó la democracia cristiana a eso, ¿no? Porque va a ser la lucha contra el fascismo una lucha que la tenemos que hacer todos, ¿no? Es como la lucha que hicimos, Gustavo, yo siendo muy chico, hicimos contra el sí, que fue una lucha de todos, contra la dictadura de manera democrática, luego de haber luchado en las calles por eso, ¿no? Porque la dictadura no se le ganó con un lápiz y un papel, como decían algunos, se le ganó con las calles, con gente y con jóvenes ahí arriesgando, poniendo el pecho a las balas, ¿no? Y cuando digo las balas de verdad, ¿no? En esa época, militares en las calles, etcétera, ¿no? No es simbólico, es literal. Es simbólico, es literal. Por lo tanto, yo espero que se forme una tribu interesante, sobre todo si al frente tenemos no la derecha chilena, sino que el fascismo chileno, detrás de unas candidaturas que pueden ser muy oscuras si tienen el poder del Estado para hacerlo, ¿no? Sí. Oye, Freddy, muchas gracias por venir a este podcast, conversar un rato de tu vida y de la actualidad. Gustavo. Estuvo súper interesante. Espero que la gente piense lo mismo. Espero que a la gente le guste. Bacán, Freddy, muchas gracias. Que te vaya muy bien, abrazote. éxito. Igual a ti. Chao.